y amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Los niños pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Todos los niños menores de 10 años pueden pasar a su actividad. Y nosotros, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a ir al versículo 20, por favor. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y este día hemos llegado el día viernes estudiamos la entrada triunfal, ¿verdad? Cuando Jesús entra, hermanos, en Jerusalén. Jesús va a maldecir una higuera y va, hermanos, a echar a los mercaderes del templo. Y ese va a ser otro mensaje, hermanos, que en otra ocasión lo vamos a meditar. Pero después que la higuera se seca, hermanos, los discípulos hablan con Jesús. Y yo quisiera, hermanos, que meditáramos en esto porque este es uno de los versículos bíblicos que usan, hermanos, los que creen en la confesión positiva, hermanos. Y yo quisiera leerles, si usted solamente busca en Google qué es una definición de la confesión positiva. La confesión positiva se basa en la idea de que las palabras tienen un poder creador y transformador. Entonces, es una herejía, hermanos, que comenzó el siglo pasado dentro de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, donde ellos dicen, hermanos, que todo lo que usted dice va a ocurrir. Entonces, ellos creen que las palabras que la persona diga tienen un poder creador y transformador, especialmente cuando se declaran con fe. Y usted escuchará palabras como declaramos o decretamos, que se usan con mucha frecuencia. Entonces, cuando se declaran verbalmente su fe y claman por salud, prosperidad, victoria sobre problemas, y se cree que estas declaraciones, al ser afirmadas con convicción, tienen poder de influir en la realidad y de hacer aquello que no existe como que existiera. Entonces vamos a ver, hermanos, por qué este pasaje bíblico no es, hermanos, o el significado de este pasaje bíblico no es los que creen, ¿verdad? La mentira de la confesión positiva. No es, hermanos, como han enseñado los evangelistas, ¿verdad? Los apóstoles del Evangelio de la Prosperidad. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que la Biblia nos enseña a orar, porque es muy importante, hermanos, que todo lo que hagamos esté basado en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que en aquel día, ¿verdad? O Jesús dijo, hermanos, de que los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, Él les compara con aquellos que edifican su casa sobre la roca, dice. Y vienen vientos y tempestades y la persona que ha edificado su casa sobre la palabra de Dios va a permanecer firme. Pero los que no, dice, los que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen son aquellos que han edificado su vida, su casa sobre la arena, sobre mentiras, sobre algo que no es cierto. Y grande va a ser su destrucción en aquel día, dice Jesús, porque en el contexto Él está hablando del día del juicio. Así que en aquel día, hermanos, queremos estar nosotros parados sobre la roca, sobre Cristo Jesús, sobre las palabras de Dios, y que nuestra fe sea fundamentada en Dios y no en las enseñanzas de los hombres. Pues aún nuestro hermano Henry leyó el pasaje bíblico. Él no sabía que iba a predicar yo esto, pero él leyó 2 de Timoteo 2, ¿verdad? 2 de Timoteo 4, perdón. Y en los versículos 3 y 4 que el hermano leyó, dijo que iban a venir tiempos donde iban a tener que comezón de oír y se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos malvados, significa esa palabra. Y iban a apartar de la verdad el oído. Entonces tenemos que asegurarnos, hermanos, de que nuestra fe esté fundamentada en Dios. Lo tenemos, hermanos. Dice que Jesús, usted sabe, maldijo esta higuera. Esto lo vamos a meditar otro domingo, hermanos, no hoy. Pero dice que pasando por la mañana vieron la higuera, hermanos. Vieron que la higuera se había secado. Y dice que desde las raíces se secó. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tener fe en Dios. ¿En quién es la fe, hermanos? En Dios, no en las palabras que yo diga, ¿verdad? Sino en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Puede tomar asiento, hermanos. Y yo creo, hermanos, que si usted ha leído, hay muchos libros de historia de la iglesia, ¿verdad? Y si usted sabe de la historia de la iglesia, si usted ha leído de la historia de la iglesia cristiana, esta no era la manera de orar hasta hace muy poco tiempo que comenzó esto, ¿verdad? Y usted puede ver cómo esto ha creado mucha confusión dentro del pueblo hispano, sobre todo dentro del pueblo hispano, entre los americanos también, pero creo que más entre nosotros los hispanos. Y usted va a escuchar frases como, en mis palabras hay poder. Y si yo maldigo a alguien, dicen ellos, esa persona va a ser maldecida, pero si yo bendigo va a ser bendecido. Y luego, hermanos, dicen que uno tiene que hablar palabras de bendición sobre alguien y que mi palabra, ¿verdad? Mis palabras van a bendecir a esa persona o maldecir también a esa persona, ¿verdad? Ellos, hermanos, usted ha escuchado frases como, sabemos que todo lo que declaramos, eso va a suceder. Todo lo que yo diga va a suceder. Entonces, si yo declaro, llegan algunos tan lejos a decir que cuando yo vea mi estado de cuenta, ahí van a haber $1,000. Si yo lo creo, va a haber, dicen ellos. Si alguien está enfermo, le dicen, declara tu sanidad. Hoy escuchamos una petición de oración, ¿verdad? Por una familia que, niño o niña, no recuerdo ahorita lo que dijo el hermano, de 3 años tienen una enfermedad de cáncer, ¿verdad, hermanos? Estas personas llegarían y le dirían, solo declara la sanidad y serás sano. Pero, hermanos, nosotros vemos en la Biblia que eso no siempre ocurre. Porque cuando Pablo, por ejemplo, habla con Timoteo, Timoteo tenía muchos problemas estomacales. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? No le dice, declara tu sanidad para ser sano, sino que ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Bebe un poco de vino por causa de tus muchas enfermedades estomacales. Entonces, vemos, hermanos, que Pablo no le dice solo declara tu sanidad. Por ejemplo, cuando vemos al apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, Pablo, hermanos, ahí está enfermo y dice la Biblia que en 3 ocasiones él aparta un tiempo para orar y pedirle al Señor, Señor, quítame este aguijón en mi carne, esta enfermedad, quítamela. Pero ¿qué le dice Dios? No, sino que le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice de que en esa carta, ¿verdad? De 2 de Corintios, que Dios le dio esa enfermedad con el propósito de que él no se exaltara. Entonces, hay ocasiones, hermanos, imagínense, Pablo oraba por otros y otros eran sanados, pero él estaba enfermo. Yo le aseguro que Timoteo también oraba por otros, pero él estaba enfermo. Entonces, no siempre, hermanos, lo que declaramos va a ocurrir, hermanos, como que si en nosotros hubieran fuerzas. Es muy conocido que la persona que comenzó, hermanos, este movimiento de la declaración positiva, de la confesión positiva, es Kenneth Copeland. Y Kenneth Copeland, hermanos, cuando salió COVID-19, ¿verdad? Usted vio el video que se hizo viral, que mucha gente se hizo burlas después, que él decía, declaramos y echamos fuera al COVID-19, dijo él. Y mire si se fue, hermanos, ahí pasó un montón de tiempo más. ¿Qué tal si COVID-19, hermanos? Porque Dios dice en la Biblia que Él tiene aún nuestros cabellos contados. COVID-19 fue la voluntad de Dios para castigar a los hombres, porque la Biblia dice en Mateo 24 que iban a haber tempestades, pestes, todas estas cosas, principios de dolores para hacernos ver que nos tenemos que arrepentir y confiar en Cristo. Eso tenía que venir. Nosotros no somos Dios para... Usted vio, Kenneth Copeland ha dicho cuando viene un huracán, te ordeno que te detengas. Mire si se detienen, hermanos. Y yo no sé cómo la gente puede creer esto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era un joven, en el año, bueno, como para los invitados que están hoy acá, yo desde el año 2007 conocí al Señor, en aquel tiempo estaba en la high school aún, pero ya en el año 2013 yo ya era un joven que ya, pues, quería ya comprometerme para casarme, hermanos, ya era novio de Stephanie en aquel tiempo, y me recuerdo que fue un campamento de caballeros, con una iglesia que me invitaron unos hermanos. Y yo, hermano, fui a este retiro de caballeros, ¿verdad? Ya como alguien, hermanos, que estaba pasando de joven a caballero, pronto, ¿verdad, hermanos? Y fui a este retiro y me recuerdo que el predicador que trajeron, hermanos, nos dijo que declaráramos cuando queríamos algo.
Antes yo lo había visto a él en un campamento de jóvenes hablar y decía, si te gusta una joven, declara que esa es tuya, decía él. Hermanos, luego en la iglesia había un joven, ya en la iglesia que yo me congregaba, de que era muy apuesto, un siervo de Dios, un joven que buscaba en oración, de que algunas jovencitas estaban enamoradas de él, ¿verdad? Y hasta las mamás de las jóvenes lo querían, hermanos. Y yo escuché varias señoras decir, yo he declarado que este es para mi hija. Y no fue para ellas. Él decía, declara. Y yo me recuerdo que este hombre dijo, cuando quieras un carro, ve al dealer, dijo él. Y cuando entres al dealer, quítate tus zapatos, quítate tu calcetín, porque la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo, y confiesa lo que es tuyo. Pero hermanos, me recuerdo que una vez que yo estaba leyendo Josué capítulo 1, donde dice, Dios le dice a Josué, todo el lugar que tocare la planta de vuestros pies, desde el Líbano hasta el río Éufrates, y le dice Dios, ¿dónde, verdad? Eso será de ustedes. O sea, Israel no podía ir a Edom y poner ahí su pie y decir, esto es mío. Israel no podía ir a Egipto y decir, esto es mío, porque Dios le dijo que nunca iban a regresar allá. Israel no podía ir, hermanos, a Babilonia y pararse ahí y decir, esto es mío. No, Israel, Dios le dio la tierra que iba a hacer de ellos, la que Dios prometió a Abraham. Y esa tierra que pisara la planta de sus pies era de ellos. Entonces siempre no debemos de agarrar una frase y torcerla, hermanos. Cuando Dios dijo eso, no lo dijo para que usted vaya a poner sus pies en los carros del dealer, porque le aseguro que no va a ser suyo, hermanos. Hermanos, Dios se lo dio a Israel en un contexto. Cuando leamos la Biblia debemos leerla toda en su totalidad, pero en su contexto también. Debemos que tener cuidado con esas cosas. Y yo me recuerdo en ese campamento que había un hermano que tenía a su hijo enfermo. Y el hombre dijo, hermanos, él declaró sanidad y dijo que ese niño estaba sano y que no iba a morir. Al año, hermanos, el niño murió. Porque él estaba jugando a ser Dios, ese hombre, ¿verdad? Diciendo cosas así. En un libro del pastor John MacArthur, hermanos, hay un testimonio que a mí me quedó grabado, hermanos, en mi mente, de una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, donde decían, declara tu sanidad. Y me recuerdo de que yo no sé si era apóstol este hombre, ¿verdad? O el pastor, pero el líder de la iglesia declaró que esa niña que estaba con cáncer iba a ser sana. Otro caso. Este lo leí en un libro del pastor MacArthur. Hermanos, luego la niña falleció. Entonces, para el apóstol de la prosperidad no quedar en vergüenza, él dijo, la culpa es de los papás porque ellos no creyeron en mi declaración, dijo él. Claro, él se la limpia fácil, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, los hermanos dicen que en vez de ser consolados por los hermanos de la iglesia, los comenzaron a ver mal porque no tuvieron fe y al final se fueron, estuvieron lejos de Cristo por mucho tiempo hasta que escucharon, hermanos, las enseñanzas del pastor MacArthur, porque esto fue en Los Ángeles, fueron a su iglesia y ahí comenzaron a comprender el evangelio. Este tipo de enseñanza es muy peligroso, hermanos, porque crea desilusión. Crea una fe falsa, lastima al final a las personas. Por eso es que estoy predicando contra esto hoy yo. En primer lugar, porque en la enseñanza de Marcos este texto bíblico nos toca. Pero en segundo lugar, hermanos, es de gran importancia por lo que vemos en nuestros días y por los corazones que han sido lastimados por algo que no viene de parte de Dios. Hermanos, por ejemplo, ¿qué significa esto de mover montañas? Cualquiera, dice el versículo 23, lo tiene, que dijera este monte, esta montaña, si usted lee en inglés, montaña, está hablando ahí, ¿verdad? Un monte, quítate y echa en el mar, y no durar en su corazón, sino que creyere que lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Usted cree, hermanos? Porque nunca vemos a los apóstoles, yo no veo al apóstol Pedro pararse delante del monte, ¿verdad? Sión, y decirle, quítate de aquí, vete allá. Nunca lo vemos, ¿verdad, hermanos? No vemos al apóstol Pablo, hermanos, en Éfeso, que hay grandes montañas, ¿verdad? Ir y tratar de moverlas. Porque aún en Israel había una frase que hay en nuestros días, que la fe mueve montañas. Este era un dicho ya de aquellos tiempos. Jesús les estaba diciendo que confiaran en Dios y que todo lo que fuera su voluntad iba a suceder. Ahora, ¿qué hacemos cuando entramos porque
En ningún otro lugar dice la Biblia esto más que aquí. ¿Qué hacemos cuando entramos o leemos un texto bíblico que es difícil de entender? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Y nosotros entendemos, hermanos, porque esto lo dijeron los reformadores. ¿Sabe que yo no sabía que ellos lo habían dicho cuando yo leía la Biblia? Cuando yo comencé a leer la Biblia, yo miraba que debajo del versículo habían otros versículos paralelos, hermanos. Y yo me recuerdo que yo me ponía a leer los otros versículos y así entendía qué significaba este versículo. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vamos a un versículo de la Biblia como este? Leer todos los otros versículos, y no los vamos a leer hoy, ¿verdad, hermanos? No se asusten. Pero leer, hermanos, lo que la Biblia dice de la oración. Vamos a ver el resto de las escrituras. Vamos a ver lo que Dios enseña en Marcos y en otros evangelios y en otros libros para ver cómo la iglesia debe orar y cómo interpretar esto a la luz de toda la revelación de Dios. Porque usted vio cómo ese hombre rápido y fácilmente sacó de contexto que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. Y lo llevó a decir algo que Dios nunca dijo. Así que, hermanos, yo quisiera que nuestra hermana ponga Mateo 4, 5 al 7 en las pantallas. Y yo quisiera dar aquí un ejemplo, hermanos, de cómo el diablo es perverso para torcer las escrituras. Mire este versículo en la pantalla, hermanos, y dice así: entonces el diablo le llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso en lo más alto, en el pináculo del templo. Y dice, hermanos, que el diablo para tentar a Jesús usó la Biblia. Usó un versículo sacado de contexto del Salmo 91. Y el diablo le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, que el diablo lleva a Jesús a lo más alto y le dice al diablo: tírate. Porque el Salmo dice que el ángel va a llegar a sostenerte. ¿Usted cree, hermanos, que cuando Dios escribió el Salmo 91, quería que yo fuera al Empire State Building en New York y me tirara para salir volando como Superman? Yo no creo, hermanos, que Dios escribió el Salmo 91 para que yo me creyera Superman y que ustedes me vieran en las noticias volando. ¡Ya, el pastor! ¿Qué fe tiene él? Yo creo, hermanos, que Dios escribió el Salmo 91 para asegurarme que Él es soberano y que Él protege mi vida, que los cabellos de mi cabeza están contados, que bajo la sombra del Altísimo yo puedo morar y que pueda vivir en confianza y en seguridad y en fe en Él. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Escrito está, le cita otro pasaje bíblico: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando el diablo trató de torcer un pasaje de la Biblia? Usó otro para interpretar correctamente el Salmo 91. El Salmo 91 no fue escrito para tentar a Dios. El Salmo 91 no fue escrito para que yo, ¿verdad? Es como cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron. Y que yo venga y encienda mi casa y me quedar ahí en medio, hermanos, para ver si Dios llega. El Salmo, esa historia de Sadrach, Mesach y Abednego no fue escrita para que yo tiente a Dios, ¿verdad? Fue escrito, hermanos, para que yo no comprometa mi fe y confíe en Dios. Porque Daniel no estaba ahí, pero sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron: si morimos quemados, morimos. Si Dios nos salva, Dios nos salva. Pero sea como sea, no vamos a doblar nuestras rodillas tras la estatua. Y Dios se glorificó. Puede Dios, hermanos, por ejemplo, en lo del carro. Yo he visto testimonios de personas que les han regalado un carro, de misioneros en Latinoamérica pobres que Dios les ha regalado un carro, que hasta gente que no es cristiana Dios las usa para regalarles un carro. ¿Podemos orar para que Dios nos regale un carro si estamos en una necesidad de verdad? Sí. ¿Lo puede dar Dios? Sí. Pero eso no significa, hermanos, de que yo voy a ir a declarar los carros así, ¿verdad? No, yo voy a pedírselo a Dios. Y Dios contesta la oración. Así que, hermanos, este salmo no significa, este pasaje bíblico, no significa que todo lo que yo le diga a Dios, Él lo va a hacer. Porque entonces Dios ya no es padre, Él es siervo. Entonces deberíamos de orar: siervo nuestro que estás en los cielos. Pero Él no es siervo, Él es padre, hermanos. Aún nosotros entendemos que nuestros niños, por más que le queramos dar lo mejor y todo lo mío es de Él, pero no le doy todo.
Cuando están chiquitos, ¿verdad? Y uno pasa por el Walmart, hermanos, uno le tiene hasta un poco de pánico pasar por los de los juguetes. Porque uno sabe. Y lo chistoso es que él estaba pidiendo uno que ya tenía, pero lo había perdido. Pero yo sé que está en la casa. No está. Yo sé que está en la casa y después lo encontramos en el cuarto. Ya ves que aquí estaba. Hermanos, Dios no está para, Él no es para cumplir caprichos. Es más, Martin Lloyd Jones tiene una frase tan famosa. Él dijo, le doy gracias a Dios por todas las puertas que Él me ha cerrado en la cara. ¿Por qué? Porque aún mirando atrás cuando éramos jóvenes, nosotros decimos, pero no entiendo cómo es que pensaba, ¿verdad? Cómo era tan inmaduro. Y lo mismo diré cuando tenga 60 años posiblemente, hermanos. Pero el punto es de que yo sé que yo he orado y he pedido cosas que aún en esta vida con los años me he dado cuenta que no iban a ser buenas ni para mí ni para los demás. Que no era la voluntad de Dios. Entonces, nosotros no somos todopoderosos ni omniscientes para saber, ¿verdad?, todas las cosas. Yo quiero poner otro pasaje en las pantallas, Mateo 5:27. No debemos usar la Biblia para tentar a Dios. Amén, hermanos. No puedo usar la Biblia para tentar a Dios. El Salmo 91 no fue para que yo saliera tirándome de un edificio, ¿verdad?, como el diablo quiso hacer ahí, sino para confiar en Dios. Aquí Jesús dice algo. Y ponga atención. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, los fariseos decían, no cometas el acto del adulterio. Pero Jesús dice, no solo eso. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, en su corazón. Entonces Jesús dice, no solo no cometas el adulterio, ni lo desees. ¿Por qué? Porque los deseos muestran lo que hay en el corazón. El corazón muestra lo que uno de verdad es. Hay hombres que no cometen adulterio porque no pueden, no les hacen caso. Pero si les hicieran caso, lo hicieran. No lo dije para que se rieran, hermanos, pero es algo chistoso quizás, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es, ¿verdad?, que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tú seas echado al infierno. Ok. Yo creo que todas las personas sabemos que esta es una hipérbole, ¿verdad? Un método de enseñanza que tenía Jesús. Jesús no estaba enseñando que usted se arranque el ojo. Porque cuando yo era líder de los jóvenes, había un joven, hermano, que él perdió su ojo y él siempre hacía la broma con este versículo bíblico. Pero yo tengo solo un ojo y siempre peco, me decía él, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Jesús dice más adelante en Mateo 15 que el pecado, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que todo lo que a mí me haga pecar, yo debo sacarlo de mí. En el caso del adulterio, la mujer con la que esté adulterando o con la que está siendo tentado o con lo que sea, alejarse lo más posible. En nuestros días, ¿cómo se aplica esto, hermanos? Borrar su número, si tiene redes sociales, bloquearla, alejarse. Eso es, hermanos, lo que Jesús quiere. Y que en nuestro corazón seamos santos para Dios. Claramente esta es una hipérbole, no nos vamos a arrancar el ojo, ¿verdad, hermanos? Porque con el ojo siempre, el otro vamos a pecar. Aún sin ojo siempre se puede pecar. Entonces, hermanos, lo de mover montañas, claramente era una hipérbole. Yo no creo que Pedro estaba ahí pensando en, voy a ir a mover una montaña. Yo creo que ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, hermanos. En cualquier problema, en cualquier lucha, y ustedes lo ven en la Biblia. Cuando el Sanedrín les prohíbe predicar la Biblia, ellos oran y se fortalecen y siguen predicando. Aunque los líderes de la nación estaban contra ellos, aunque mataron a Esteban, aunque pasaron todas esas cosas, ellos siguen teniendo la fe, hermanos, que movió montañas en el sentido de que el evangelio, hermanos, llegó a Roma. Hermanos, que usted y yo nos hayamos convertido no es milagroso, hermanos. Gente que en mi caso que no quería saber nada de Dios, que no quería que me invitaran a la iglesia, que mis papás lucharon varios años por llevarme, yo no quería ir y que de repente en mi corazón haya cambiado. Eso es, hermanos, fe que mueve montañas. Aun cuando ellos vieron a aquel paralítico que estaba allá, hermanos, y Pedro creyó que Cristo lo podía levantar y Cristo la sanó, ¿verdad, hermanos? Esa es fe, como vamos a ver más adelante, que mueve montañas. Pero yo no creo, hermanos, y obviamente no está hablando de ir a mover montañas literales, ¿verdad?
Entonces el hermano Elías, cuando vaya la otra semana a El Salvador, no se va a poner delante de los volcanes, ¿verdad?, a querer que se muevan, sino que el hermano Elías va, hermanos, a compartir el evangelio con aquellos que se ven duros e imposibles, creyendo que Dios puede salvarlos. Hermanos, el versículo 22 de nuestro pasaje lo tiene. Bueno, el primer punto era ese. Hermanos, yo no debo usar la Biblia para tentar a Dios. Amén. Dios no es mi siervo, Él es mi Padre. Yo soy hijo y siervo de Él. Dios no está para hacer mi voluntad, sino que yo estoy para hacer su voluntad. Vamos a ver eso en un segundo. Pero el segundo punto que yo quiero tocar es, versículo 22. ¿Qué dijo Jesús? Tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque si usted escuchó lo que yo le leí de la definición de la confesión positiva, ellos enseñan, el poder está en mis palabras, ¿verdad? Lo que yo diga va a venir a existencia. Pero la Biblia nos exhorta a que nuestra fe debe estar en Dios. Aún Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y en la Biblia, hermanos, solo vemos a alguien que todo lo que Él habla se cumple. Eso es Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios habló. Sea la expansión de las aguas y creó la tierra, creó los cielos. Hermanos, Él comenzó a crear todas las cosas. Él habló y se crearon los animales. Porque Dios es, hermanos, el único que en la Biblia vemos que todo lo que Él habla se hace y se cumple cuando Él dice que algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a destruir la tierra, la Biblia enseña que Dios va a destruir todo la tierra, como por fuego, dice el apóstol Pedro. Pero es Él, no soy yo. Hermanos, el segundo punto era ese. El primero, yo no debo usar la Biblia para tentar a Dios. Yo no debo usar la Biblia fuera de su contexto. Yo tengo que leer los otros versículos y leerlo en su contexto. Segundo, yo debo de tener confianza en el poder de Dios, hermanos. El poder no es mío. Separado de Él nada puedo hacer. Otra cosa muy importante es lo tercero. Si nuestra hermana puede poner Mateo 6:10, por favor. Y ponga mucha atención a esto en las pantallas. Jesús, ¿cómo nos enseñó que debemos orar? ¿Sabe? 2 veces les enseña a Jesús esta oración. La otra es en Lucas 11. En Lucas 11 dice la Biblia que los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y cómo les enseña Jesús que oren? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña en la Biblia que como cristianos debemos orar por la voluntad del Padre, porque la Biblia dice que dentro de los atributos de Dios, Él es sabio, ¿verdad, hermanos? Él es sabio. Él da sabiduría al que tiene falta de ella. Y hermanos, yo, por ejemplo, aunque uno por muchos años que tenga de leer la Biblia, uno siempre necesita más sabiduría. No hay un hombre en la tierra que se las sepa todas, hermanos. Uno necesita sabiduría, uno necesita humillarse delante de Dios y pedir dirección. Otra cosa, Él es omnisciente, Él todo lo sabe y yo no. Y otra cosa, Él es soberano. La voluntad soberana de Él. Imagínense que alguien hubiera llegado donde Pablo y yo te declaro sano, Pablo. No se hubiera sanado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Pablo estuviera enfermo, hermanos. Para aquel hombre que estaba enfrente de la puerta del templo llamada La Hermosa, ¿qué dice la Escritura? Pedro clamó y Dios lo sanó. ¿Por qué era la voluntad de Dios sanar a ese hombre? Para que todos escucharan el evangelio ahí y se salvaron como 3,000 almas ese día, ¿verdad? Ahí la iglesia llegó a 5,000 ya se me fue el número, hermanos, pero ahí llegó a 5,000, ¿verdad? 3,000 en la primera y después llegó a 5,000. 2,000 se salvaron esa vez entonces. Hermanos, debemos orar cuando oramos que se haga la voluntad de Dios. En Mateo 26, 38 al 39, si lo puede poner nuestra hermana. Esto es Jesús orando en Getsemaní, ¿verdad? Esto también lo vemos en el Evangelio de Marcos. Pero Jesús está orando, hermanos, la noche que Él va a ser entregado. Él, hermanos, va a cargar con nuestros pecados. Y dice Él, hermanos, que esa noche, dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Y luego dice que el Señor se fue un poco adelante, se postró sobre su rostro. Mire él, hermanos, 3 horas dice la Biblia que él oró. Y orando dice que Jesús decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como ¿quién? Como yo quiero, sino como tú. Y en Hebreos capítulo 5 dice la Biblia que Jesús aprendió como hombre aprendió la obediencia. Y esto queda como un ejemplo para cómo nosotros debemos orar, hermanos. Cuando estemos pasando dificultades, debemos venir ante Dios y pedir, expresar lo que nuestro corazón anhela. Y después decir: no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es, hermanos, la mejor oración que nosotros podemos hacer. Otra más, 1 de Juan 5:14, por favor. Esta, hermanos, creo que lo deja bien claro, hermanos. 1 de Juan 5:14, dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, esta era la confianza que tenemos en Él, dijo el apóstol Juan. Él estaba confiado en eso, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea, si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios. Por eso hasta Jesús le dijo en el pasaje que perdonaran antes de pedir, ¿verdad? Porque Él está hablando a discípulos, los que quieren hacer su voluntad, hermanos. Si yo pido algo conforme a su voluntad, yo sé que Él me oye. ¿Y qué más dice? Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la fe verdadera en Dios. Ahora, si lo que usted está orando, por ejemplo, es por: quiero salir de este pecado, quiero dejar este vicio, quiero dejar este mal carácter, quiero ser lleno del Espíritu de Dios, quiero aprender más de la palabra, usted está orando la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que hay cosas más difíciles, como por ejemplo, está el joven, ¿verdad? Dice que hay varios jóvenes en la iglesia. Señor, ¿con quién me casaré? En lugar de ir y yo te declaro como mi esposa, si usted ni sabe, lo mejor es venir y orar. Señor, voy a hablar con tal, o usted está buscando un trabajo. Señor, en vez de decir yo declaro que este trabajo es mío, ¿por qué no ir y decir: Señor, es tu voluntad que yo trabaje en este lugar? ¿O es tu voluntad que yo trabaje en otro lugar? ¿Sabe? Cosas tan sencillas como una vez un hermano que era misionero en España, de Brasil, dice que él, hermanos, tenía una gran hambre y tenía poco dinero. Y dice que a él le gustaba McDonald's, pero él oró esa mañana: Señor, ¿dónde quieres que vaya a comer? Dios le movió el corazón para ir a Burger King. Fue a Burger King, aunque le gustaban más las hamburguesas de McDonald's. Ahí comenzó a hablar con alguien. Esa persona estaba pensando suicidarse. Pide perdón a Dios, se reconcilia con el Señor, cree en Cristo. Y después él sale de ahí y cuenta la historia que él dice: ahora entiendo que era tu voluntad que yo fuera a comer a Burger King y no a McDonald's, Señor. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, hermanos. Orar siempre por la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar, Señor? Si esta persona con la que estoy hablando, puede decir el joven, no es tu voluntad, haz que esto termine. Y Dios lo hace, hermanos. Lo he visto muchas veces cuando era líder de jóvenes. Y luego el Señor trae a la persona que es correcta para esa persona. Si este es el trabajo y Dios no lo da, y luego uno ve por qué Dios no lo dio, porque Él tenía un plan diferente. Entonces todas las cosas, aún en cuanto a la sanidad, Pablo oraba y Dios no, Pablo oraba y Dios no, y Dios le dijo a Pablo: ¿qué? Esto te lo he dado para que no te enaltezcas en sobremanera, le dijo. O sea, era igual Timoteo. Yo estoy seguro que Dios le dio eso. ¿Por qué? Porque él era pastor y tenía que tener una enfermedad para no exaltarse. Mi hermano Paul Washer, él cuenta de que cuando él le reemplazaron, hermanos, hip replacement en los 2 lados, y estaba él en un gran dolor, y él estaba orando, y él dice que esa experiencia de dolor lo hizo que se acercara más a Dios. Ayer me lo decía en la comida un hermano, que nos decía a varios de nosotros que estaba en un grave dolor, y que él oraba, y que ese dolor Dios lo usó para que él clamara a Dios con todo su corazón, dice. Dios sabe, hermanos, cuando las cosas suceden. El tercer punto es este: yo debo siempre pedir la voluntad de Dios, porque Él es sabio, soberano, omnisciente, hermanos, y su corazón es bueno. La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2.
un versículo más. Sé que hoy hay muchos versículos, pero es bueno, hermanos, que veamos la palabra de Dios. Juan, el Evangelio de Juan 15:7. Hermanos, Charles Spurgeon dijo una vez: para mí la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios es como ir a la guerra con un rifle, dice él. Pero si yo solo voy a hablar de mis palabras, es como ir a la guerra con una pajilla, dice él, y echar bolitas de papel y tirarlas. Mis palabras contra los corazones de los perdidos son como bolitas de papel, así son mis palabras. Pero la palabra de Dios es como un rifle que traspasa hasta lo más profundo del corazón. Y yo creo que eso es cierto, hermanos. El poder nuevamente viene de la iglesia, viene en la palabra de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Juan 15:7, mire lo que dice hablando de la oración. En el contexto dijo Jesús, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama cuando permanece en la vid le daba vida a las ramas. Una rama arrancada no va a producir fruto, una rama conectada produce fruto. Ustedes permanezcan en mí, separados de mí nada pueden hacer. Si no permanecen en mí van a ser tirados al fuego. Si permanecen en mí van a dar mucho fruto. Y luego Jesús dice en el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis, lo que queréis y os será hecho. Nuevamente la promesa es hecha para aquellos hermanos que están en Cristo y permanecen en la palabra de Dios. Ahora vamos entendiendo el pasaje bíblico. Todo lo que yo pida será hecho para el que está en Cristo. Todo lo que yo pida será hecho conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pida será hecho, hermanos, si, como vamos a ver más adelante, es para la gloria de Dios. Porque, hermanos, a veces el hombre es experto para crearse, hermanos, justificarse en la maldad. Hace muchos años atrás me recuerdo que había un anciano, quizás no tan anciano, pero ya algo señor él, hijos grandes, que la esposa le había dicho de que había tenido unas revelaciones de que ella se tenía que ir con otro hombre que también estaba casado. De que Dios le había hablado por unos sueños que tenía que abandonar a su esposo, los hijos ya estaban grandes, abandonar a su esposo y irse con este otro hombre que tenía familia para irse juntos. Y el hombre estaba bien mal. Y yo le dije, esto vaya y contéstele. Dios jamás va a decir algo que vaya en contra de su palabra y en contra de amar al prójimo como a sí mismo. El plan de esta mujer quiere destruir 2 familias, muchos corazones, y yo le aseguro que esas revelaciones y sueños se los ha mandado el diablo, porque Dios jamás dirá algo que va en contra de su palabra. Por eso dice la Biblia que tenemos, el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si estamos atentos a ella, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Hermanos, el mundo es un lugar oscuro y la palabra de Dios es la antorcha que nos ilumina, ¿verdad? Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo David. Es lámpara que nos ilumina. Así que, hermanos, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Y sabe, esta semana yo miraba algo, le mandé una foto al hermano Marvin, a Cristian. Usted sabe que en los tiempos medievales, en los tiempos antiguos, ellos, pero como no habían fotos ni todo eso, ¿verdad? Ellos hacían cuadros, dibujaban cuadros maravillosos. Y hay un cuadro, hermanos, muy famoso de la Reforma. Y en este cuadro, hermanos, y esto me encanta, aparece la congregación, digamos nosotros aquí. Y el cuadro es así a lo largo. En el cuadro aparece uno de los reformadores y con un dedo él está apuntando a la Biblia, parado en el púlpito. Y con el otro dedo él está apuntando hacia el cielo. En el cuadro arriba en el cielo aparece Cristo crucificado. Y todos los hermanos de la iglesia están mirando hacia Jesús. Y hay una persona que está mirando hacia afuera, como diciendo, ¿qué ves? Mira a Jesús. Ese era el punto de ese cuadro. Y yo creo que ese cuadro, hermanos, es tan precioso porque ese cuadro ilustra lo que debemos de hacer a la iglesia. El pastor debe señalar a las escrituras para luego hacer a la iglesia ver a Cristo y entonces la iglesia va a cambiar. Por ejemplo, si usted viene aquí y yo solo le estoy dando duro, fornicario, arrepiéntete, no estoy predicando la Biblia completamente. ¿Por qué? Porque yo no le debo decir, fornicario, arrepiéntete solamente. Yo debo de hacer como el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 6. Pablo dice a los que estaban fornicando, no forniquéis, huyan de la fornicación, porque por precio fueron comprados. Les recuerda la sangre que Jesús derramó por ellos.
Segundo, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la motivación de ellos dejar de pecar? La sangre que Jesús derramó y el Espíritu de Dios. Pablo, cuando les habla del matrimonio en Efesios 5, maridos, ¿cuál es la motivación del hombre? ¿Cuál es el hombre? Por ejemplo, usted sabe, los jóvenes que, me recuerdo en el año 2002, que Ronaldo se cortó el pelo solo dejándose aquí el frente, hermanos. Y en la escuela todos iban con el pelo solo aquí enfrente, hermanos. Yo no hice eso, gracias a Dios. Pero sí tuve otros cortes de pelo bien feos, ¿verdad, hermanos? Chistosos. Pero yo me recuerdo que te dejaron solo el poquito de pelo y todos queríamos porque yo también, ¿verdad? Todos aunque no me hice este corte, pero todos querían ser como Ronaldo en el 2002. El brasileño. Hermanos, todos los maridos, los esposos que vemos aquí, los padres, que como quién debemos querer ser, como Jesús. Entonces, ¿cómo Pablo predica del matrimonio? Enseñándonos cómo es Cristo con la iglesia. Y luego que el hombre haga eso con la mujer. Filipenses 2, Pablo predica de la humildad. ¿Quién es el ejemplo de humildad que Pablo da? Jesús. Miren cómo Jesús dejó su gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo, hermanos? Todo lo que prediquemos en la iglesia, hoy de la oración, todo lo que hablemos, lo que debemos de hacer es señalar a las Escrituras para luego mirar a Cristo y que Cristo sea mi motivación por cómo yo debo de actuar y ser. No yo mi motivación. Yo no vengo a la iglesia, hermanos, para que Dios me dé todo lo que yo quiera. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero ser como Cristo. Y que lo que Él quiera para mí se cumpla. Y yo sé que uno no quiere eso, hermanos. A mí me costó mucho tiempo rendirme a la voluntad de Dios. Pasé varios tiempos en la iglesia que no quería hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Hasta que me rendí y le dije, Dios, ya no puedo más. Soy infeliz haciendo lo que yo quiero ser. Haz de mí lo que tú quieras. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Ya voy concluyendo, hermanos. No debo de torcer la Escritura para que tentar a Dios. Nunca. El fin de la Biblia nunca es que yo ponga a prueba a Dios a tentarlo. 2, cuando esté en un pasaje de la Biblia que cuesta entender, debo de interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Leer pasajes bíblicos, como hemos hecho hoy sobre la oración. Número 2, hemos aprendido que mi confianza está en Dios, no en lo que yo diga, ¿verdad? Es en Dios y en su palabra y en mi oración, mi fe está puesta en Dios. Tercero, cuando el cristiano pide, él descansa en la perfecta y buena voluntad de Dios. Es en eso que él descansa. Entonces Timoteo estaba enfermo, toma un poco de vino por el dolor de estómago y yo, hermanos, me recuerdo cuando estábamos en Éfeso de que vimos, hermanos, las tuberías como eran y cómo no iba a estar enferma esa gente, hermanos. Si hasta yo cuando fui a El Salvador después de tantos años, hermanos, y me dijeron, no tomes frescos. ¿Ni qué cree que fui a hacer, hermanos? No pude rechazar las horchatas cuando estábamos comiendo las pupusas, hermanos, tan ricas y las pupusas acompañadas con horchata, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué cree que pasó cuando íbamos cruzando el río Lempa en aquellos, hermanos, puentes, ¿verdad? Donde van solo los 2 hilos con las tablitas. Ahí, hermanos, ya no pude más. Ahí se me revolvió el estómago. Entonces en aquellos tiempos yo me imagino que las aguas eran terribles. Él estaba enfermo. Él tenía que confiar en Dios y tomar algo de medicina. Pablo era enfermedad, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba pensando en esto. Por ejemplo, ese testimonio de John MacArthur, de esa familia que en la congregación les dijeron que porque ellos pecaron por falta de fe, murió su hija. Yo pienso que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en el libro de Job, Job está enfermo, sus hijos murieron. ¿Y qué hicieron los 3 amigos de Job? Acusarlo. Tú pecaste, algo hiciste, y hasta lo acusan directamente de pecado sin saber lo que él ha hecho. Tú has sido arrogante, tú has tratado mal al huérfano y a la viuda y comienzan a atacarlo, hermanos. Y cuando termina el libro, ¿qué hace Dios? Dios sana a Job y le da todo de regreso. Y Dios dice, Job habló lo correcto de mí, ustedes no. Cuando alguien pasa algún problema, no podemos venir nosotros porque no somos Dios ni sabemos todo lo de su corazón a venir a estar señalando, hermanos. Eso es muy peligroso de hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo, esto es muy importante y este ejemplo venía a mi mente. Cuando hablé mucho de esto de cuando era líder de jóvenes, ¿verdad?
Pero me recuerdo, hermanos, que enfermó un joven. Y yo me recuerdo, hermanos, que yo comenzaba, ¿verdad?, a servir como líder de los jóvenes y había un grupo, hermanos, que eran más entregados, usted sabe, que acompañaban a la oración y que iban a evangelizar. Entonces, con este grupo fuimos al hospital después del culto. Y fuimos al hospital, hermanos, y estaba el joven ahí y nos dijeron los doctores de que él iba a morir y que oráramos para que él muriera. Entonces, hermanos, me recuerdo que yo le dije a los jóvenes, vamos a arrodillarnos, nos tomamos de las manos, vamos a clamar a Dios creyendo que Dios lo puede sanar. Eso fue el domingo en la tarde, en la noche ya. El jueves, cuando en la iglesia voy entrando, él iba ahí también. Nos dieron de alta, hermanos. Los doctores no entendían cómo él había sido sanado. Pero un año después, enfermó otro joven del ministerio. Y él, hermanos, se le hicieron operaciones, se oró mucho a favor de él, pidiéndole a Dios que lo sanara, y al final murió. ¿Fue una falla de nosotros? No, se oró con la misma fe en las 2 veces. Otro ejemplo de la Biblia, Esteban. Esteban fue apedreado, hermanos, y murió. Otras personas en la Biblia, Dorcas, por ejemplo, el Señor la vuelve a levantar. Yo estaba escuchando ayer, ¿sabe? Estaba ayer escuchando un video de esos que le llaman short, ¿verdad? Que son bien cortos. Y ya la soberanía de Dios me puso este video porque era un señor, un papá en Latinoamérica. Él cuenta, hermanos, de que su hijo estaba enfermo con cáncer. Y el cáncer había empeorado tanto que él ya estaba hinchado, el niño. Y llegó a tal punto, hermanos, de que le dijeron que el niño iba a morir. Y este señor era cristiano. Entonces, cuando ya le dijeron que se iba a morir y que no pasaba de esa noche que se despidiera, él se fue a orar. Dice, la esposa se quedó con el niño, él se fue a orar. Y dice que él, durante el proceso, había renegado muchas veces como nosotros los seres humanos hacemos, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Biblia en Malaquías? Vuestras palabras han sido violentas contra mí, dice Jehová. El hombre, todos nosotros, hermanos, en una ocasión hemos hablado mucho, más de la cuenta, hermanos, y hemos renegado, ¿verdad? Y él estaba renegando. Fue a orar. Orando este hombre, dice que le pidió perdón a Dios por lo que había renegado y lo que había cuestionado. De ahí le dijo, Señor, yo quiero aceptar tu voluntad. Y le dijo, pero pido de que si tu voluntad es que me quites a mi hijo, quítame también este dolor que yo tengo adentro de perderlo a él. El hombre comenzó a llorar y dice que, hermanos, él sintió como que el Señor le arrancó eso de su alma. Después logró tener fe y dice que él iba, hermanos, ya a lo que Dios dijera. Y cuando él entró al cuarto del niño, dice este hombre, hermanos, el niño ya no estaba en los dolores. Hermanos, le comenzaron a hacer chequeos y chequeos y chequeos y chequeos y el cáncer desapareció y hasta el día de hoy él testifica de lo que Dios hizo. Pero dice que primero Dios hizo en el corazón de él lo que después hizo en el niño, hermanos. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Nosotros no sabemos cosas que solo Dios sabe, ¿verdad? Cuando fui a orar, ese joven sanó y el otro no sanó. Pero lo bueno del que no sanó es que estaba en Cristo. Me recuerdo que yo pasé a hablar en el funeral de él. Y era de las primeras veces que yo no prediqué, pero que yo iba a dar como un discurso por ser líder de los jóvenes. Me recuerdo, hermanos, que yo estaba me temblaban las piernas de verdad por hablar en frente de todos sus familiares. Nunca había hablado en un funeral. Y me recuerdo que cuando iba a pasar, yo poco preocupado porque iba a decir, un joven se me acercó y me dijo, no se le olvide mencionar que hoy estamos aquí viendo a alguien que ha coronado su carrera y que murió en victoria en Cristo Jesús. Y que el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Hermano, ese fue mi texto ya para hablar después. Dios me habló por medio de ese joven de qué tenía que yo decir ahí. Pero hermano, solo Dios sabe. Y concluyo con 2 versículos bíblicos ya. Juan 14, 13 al 14. Dice así. Y creo que la historia de ese señor fue muy buena, ¿verdad, hermanos? A mí en lo personal me bendijo mucho. Pero dice aquí, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Esto es muy importante. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en eso vemos 2 cosas, hermanos. 1, si yo voy
a un país, y yo llego a ese país y les digo, yo vengo en el nombre del presidente de los Estados Unidos, ¿qué estoy diciendo yo? Que yo no vengo en mi nombre, sino en el de él. Y que yo vengo representándolo a él, ¿verdad? Cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, hermanos, ya no lo estoy pidiendo en el cielo en mi nombre, como Dios, dame esto porque yo me lo he ganado, sino que yo estoy pidiendo en el nombre de Jesús, o sea, en los méritos de Cristo, ¿verdad? Usted podrá decir, yo no me merezco nada, yo no me merezco que Dios me dé nada. Ciertamente la Biblia enseña que ninguno de nosotros nos merecemos que Dios nos dé nada, pero Él nos lo da en su Hijo, en Jesús. Así que yo oro en el nombre de Jesús. Yo oro, es más, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por mí. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Jesús, hermanos, dice Hebreos 10:19, que derramó su sangre para darme a mi lugar, al lugar santísimo, entrada, para que yo pueda orar. Cuando oremos, no olvidemos que oramos por la intercesión de Jesús, por la sangre que Él derramó, por la vida perfecta que Él vivió, porque Él está a la diestra del Padre. Y oramos, hermanos, no solo en los méritos de Cristo, pero para la gloria del Padre. Y si yo estoy pidiendo por los méritos, basado en los méritos de Cristo, si yo estoy pidiendo por la gloria del Padre, si yo estoy pidiendo basado en la Biblia, si yo estoy pidiendo según su voluntad, esa es la oración que glorifica a Dios. La oración de fe en Él. Que en Apocalipsis, cuando vemos a Jesús como el Cordero de Dios que ha derramado su sangre, dice que en el trono hay copas de oro llenas de incienso, que es la oración de los santos, ¿verdad? Como algo agradable a Dios. Dios en toda la Biblia nos llama a orar. Pero orar bíblicamente, hermanos. Orar, hermanos, buscando su voluntad. Orar en dependencia. Orar en Cristo. Y lo último versículo. Y yo creo, hermanos, que esto de verdad que remata esta predicación. Efesios 3:18, por favor. El viernes yo ya tenía que iba a predicar hoy. Tenía los versículos bíblicos. Estaba orando. Y yo oro esto, hermanos, todas las semanas, algunas veces menos, otras veces, muchas veces en la semana. Pero Efesios 3:14 al 21 lo oro todo el tiempo. Y cuando yo estaba orando por la iglesia, que seamos plenamente capaces de comprender toda la iglesia. ¿Cuál es la anchura? Mire lo que dice. La longitud, la profundidad, la altura de poder conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, si entendemos el gran amor de Cristo por nosotros, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y este versículo, hermanos, y no lo quita, hermana, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que, de lo que pedimos o entendemos. Ahí manténgalo. ¿Qué dice aquí Pablo? Que cuando yo oro, Dios puede hacer más de lo que yo estoy diciendo, pidiendo, más de lo que yo puedo llegar a imaginar. Por tanto, hermanos, ¿para qué esa creencia de la confesión positiva no es fe? Es falta de fe, es falso. ¿Por qué no orar y confiar en el Dios que su amor es tan grande? ¿Por qué no confiar en el Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio por mí? ¿Cómo no me dará todas las cosas? Dice Romanos 8:32. ¿Por qué no confiar en el Dios que lo que yo estoy pidiendo lo puede hacer mucho más abundante de lo que pido o entiendo? ¿Por qué no confiar en Él? Esa mentira que la voluntad de Dios es mala viene del diablo y de la carne y de las tinieblas. No hay mejor que descansar en Él. Por tanto dice, a Él, dice el versículo, sea la gloria, ahí hermana, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria, hermanos, por lo que Él hace. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, damos gracias por su palabra. Damos gracias, Señor, por lo que usted nos ha enseñado este día, Señor. Y sabemos, Señor, que vivimos en tiempos peligrosos, dice la Escritura. Y sabemos, Señor, de que el diablo quiere que estemos enfocados en nosotros y no que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Señor, nuestro Señor nos enseñó, usted nos enseñó en la cruz, usted nos enseñó en Getsemaní a orar por su voluntad y no por la nuestra. Y Señor, yo sé que todos aquí como hermanos en Cristo, todos